aceptación de las ideas pesimistas de David Ricardo y las perspectivas revolucionarias de Marx. Otro elemento es el desarrollo interno de las propias disciplinas, o perdón, el desarrollo interno de la propia disciplina. Esto menciona que la economía debería estar en manos de profesionales de la ciencia que necesitan interpretar más acorde con la respetabilidad de la profesión. En cuanto a los keynesianos, como su máximo representante, John Maynard Keynes, introduce la macroeconomía en su planteamiento de la época. El mensaje esencial que emite los keynesianos consiste en mostrar que el mercado, para que produzca resultados mínimamente satisfactorios, necesita la intervención pública. Ahora, en cuanto ha ido avanzando lo que es las escuelas, los keynesianos se constituyen en la escuela dominante del pensamiento económico, mientras que los neoclásicos continuaban con su modelo anterior, aunque modificándolo constantemente. Y posteriormente hubo un esfuerzo de integración entre los keynesianos y los neoclásicos para que se diera el desarrollo y conformen un esquema conocido como el ISLM, el cual por muchos años ha sido la base de la macroeconomía. También, o sea, no es que solo han sido estas dos escuelas las predominantes, sino que antes de eso los predecesores han sido los mercantilistas y fisiócratas. También estaban los institucionalistas con representantes de Veblen y Combes, con la escuela austriaca de von Mises, con sus representantes de von Mises y Hayek, y posterior a ellos están los clásicos con Adam Smith, David Ricardo, Mill y Say. Y ahí llegaron ya lo que es la teoría neoclásica y posteriormente con y Marx. Esta parte creo que ya la expusieron mi compañero Dante. No sé, ahora creo que expone Sara. Sí, Sara no ha expuesto. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está, Sara? Buen día. Bien, gracias. Sí, el anterior tuve unos problemas de conexión y por eso ya no pude continuar. Osmi, ¿lo pasas? Sara, ¿desde qué lámina es? Desde donde dice... Ay, no me acuerdo, no encuentro. No, es más antes. Es más antes, Osmi. Después de Dante. Eso, no, el otro. Diapositiva 11, a ver. 12. La 12. Eso. Ya, bueno, voy a empezar. El libro nos menciona sobre el segundo error de Marx, que acá dice que la suposición que él tenía sobre el capitalismo y las matemáticas que implicaban lo que era en los modelos. Luego pasamos al punto de Colin Clark, que él hablaba sobre, o sea, en 1932, con su trabajo sobre la renta nacional, presentaba lo que era un estudio avanzado, ya que a partir del año 1930 aumentaban los estudios en aspectos cuantitativos y conceptuales. Todo esto, lo que era a partir de las recopilaciones estadísticas de todos los tipos, de todo tipo, y gracias a esto poco a poco fueron coadyuvando lo que era la determinación de conceptos, y esto servía para un análisis teórico, ya que era un instrumento esencial para el conocimiento de todos los aspectos empíricos de la economía. Como siguiente punto dice recopilaciones estadísticas. En este punto, si bien estos eran de gran ayuda, sufrían de sesgos,
y este era un problema que ocupaba lo que eran las estadísticas. Como siguiente punto, la econometría. Ya habíamos hablado anteriormente sobre esto. La econometría no era más que la aplicación de la estadística y las matemáticas a la economía. Y planteaba lo que eran las proposiciones de la teoría económica con ayuda de modelos matemáticos para que las variables puedan estimarse estadísticamente. Y uno de los modelos econométricos más conocidos era lo que era el modelo input-output. Como siguiente punto, la ilusión científica de la macroeconomía empírica. Esta ilusión científica menciona Lawrence Summers. Él decía sobre esto que qué tan aproximadas eran estas aplicaciones econométricas en la realidad, ya que el propósito era realizar distintos tipos de predicciones y también poder entender los distintos tipos de conducta de las personas. El siguiente título es una aproximación crítica al pensamiento económico convencional. Como primer punto están los clásicos, que según los clásicos, el sujeto de análisis era un individuo aislado e independiente, un ser que solo buscaba su beneficio, totalmente racional. En sí era el Homo economicus. El elemento central del pensamiento neoclásico era el modelo de equilibrio general, que recurría a lo que eran las matemáticas avanzadas. Y como último punto estaba Milton Friedman, que decía que él mencionaba que no tiene ninguna importancia que los supuestos de partida de una teoría se alejen de las situaciones de la vida real, siempre y cuando las precisiones de dicha teoría adundar a lo que iba a suceder en el futuro. Ese sería mi aporte, licenciado. Karim. Falta un compañero, ¿no? Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho. Tenía problemas de audio, la página no cargaba. Ahora sí. En cuanto a la evaluación general de lo que podemos ver, es que durante todo el periodo que hemos vivido, han ocurrido distintas crisis, ¿no? Que han cambiado el paradigma y la forma de pensar de las personas, incluyendo cambios en las teorías económicas que se han planteado. Tal es el caso de 1929, que ha dado surgimiento al pensamiento keynesiano, por decirlo así. Y en 1970, a pesar de las políticas que se han implementado, políticas híbridas de la parte de los keynesianos, es que surge o vuelve a surgir, ¿no? En los neoclásicos, ¿no? Con la llegada de, bueno, por ejemplo, en Latinoamérica de 1973, de Pinochet, Augusto Pinochet, bajo su régimen, se ha implementado lo que es el neoliberalismo. Y a pesar de distintas crisis que han ido surgiendo durante los años, tal es el caso del 2007, la crisis financiera, el paradigma neoclásico no se ha visto tan afectado, o no se ha ido modificando de una forma abrupta, por decirlo así. Lo que quiero señalar es que, bueno, tanto ha cambiado la economía mundial en cuanto a la tecnología, a las telecomunicaciones, pero los elementos esenciales del pensamiento neoclásico, como podemos darnos cuenta, no ha sido afectado de gran forma, ¿no? Se han seguido manteniendo los preceptos que se tenían en cuanto a su teoría, pero no tanto así en cuanto a las políticas que ha implementado. Como ya mencionaba, ha sido más un cambio de políticas híbridas, ya que las empresas y las entidades financieras han necesitado del apoyo y sustento del gobierno. Esto más que todo para salir de las distintas crisis. Entonces, por lo tanto, como tal, podría decir que en cuanto a su política ha tenido distintos cambios. Y los
economistas que han decidido ir por otros caminos, otras ramas, con las ideas keynesianas, no han sido de cierta forma apoyados, o más bien son excluidos por lo que es la economía ortodoxa o el paradigma neoliberal presente, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tema del poder, bueno, el pensamiento económico convencional, si bien en su esquema donde los individuos son libres, iguales e independientes y que buscan su máximo bienestar, aparentemente aquí no existe una relación de poder, o se excluye, ya que toman más en cuenta lo que es mecanismos impersonales, como la oferta, la demanda, la utilidad, los recursos limitados. Entonces, no habría una responsabilidad como tal personal, y por lo tanto el tema del poder se deja de lado. Entonces, lo que nos quiere dar a entender este tipo de concepto es que las cosas suceden, los mercados actúan como tal, bajo la mano invisible, por decirlo así, y provocan resultados que no son afectados por nadie, o nadie es responsable. Pero como todos sabemos, el poder está intrínsecamente involucrado, ¿no? Es relevante en el análisis económico. Esto en vista de que los seres humanos tienen distintas relaciones de poder, y esto se denota en la desigualdad o la asimetría que existen entre las distintas personas. El poder de unos es el que otros desean, por decirlo así. En este caso, para que no se vea como tal distinguido el poder, la obediencia debe ser voluntaria, o que se adopte un tipo de lucha, ¿no? Que logra parecer más real incluso. Hay que recalcar que, a pesar del tema del poder y que algunas clases dominantes las existen siempre minorías discrepantes. Esto generalmente son economistas profesionales de otras disciplinas sociales, por decirlo así, hacia modelos de políticas económicas que son fallidas o no están, de cierta forma, adecuadas a nuestro contexto. Entonces, a pesar de que sean fallidas y no estén adecuadas a nuestro contexto, las distintas minorías discrepantes no son aceptadas o apoyadas por lo que es el poderío de la economía ortodoxa o el paradigma liberal, como ya les mencionaba. Entonces, bueno, como ya les decía, esta crítica de la economía convencional, bueno, no deja, o sea, a pesar de que ha sido aceptada, no deja de pasar de las bibliotecas o de las bibliotecas o de los mundos del Internet, pero no es relevante para los intereses de la economía ortodoxa. A eso es lo que quiero llegar. Y el poder de los intereses económicos en el actual capitalismo en el que estamos viviendo es de tal magnitud que en este momento, como ya les mencionaba, impide el planteamiento de los distintos economistas que no estén de acuerdo con estas premisas. Siguiente, por favor. Con respecto a los economistas, existe una ínfima cantidad de economistas, pero que la gran mayoría está, bueno, apoya las fervientes fuerzas de lo que es el paradigma neoliberal. Por ende, se siente cómodo con lo que estudia o con lo que cree que es real. Eso es lo que nos menciona el texto. Ahora, si bien esto es factible, como pueden señalarlo, denotaría que los que aceptan este paradigma y pensamiento lo hacen de manera crítica, pensando que velan por el bienestar de la sociedad, ¿no? Y de que hacen lo correcto. Otro error de esto también es que existe un apoyo demasiado fuerte en la matematización, y eso, sin embargo, está causando un estrechamiento a lo que es el estudio de la economía. Y eso quería mencionar eso. Sí.
Bueno, ya hemos concluido con las exposiciones de los grupos, 4 grupos sobre este tema. Tal vez un poco nos hemos extendido, dada la magnitud del tema mismo y la importancia. Yo quisiera aprovechar poco para reflexionar sobre algunos puntos, pero me gustaría lanzarles algunas preguntas. Por ejemplo, de lo que se ha discutido, las presentaciones que han hecho, he rescatado, bueno, he anotado algunas cosas y me parece interesante un poco discutir sobre eso. Me gustaría que los que participen puedan ser de otros grupos, pero no inhibe que de los grupos que han expuesto también puedan participar y puedan corroborar, digamos, algunas cosas o tal vez cuestionar algunas otras respecto a lo que se ha ido discutiendo en este tema. Lo cierto es que hemos visto la economía dentro de las corrientes que tiene. No es como otras ciencias, por ejemplo, si ustedes quieren la medicina, es mucho más convergente, no está tan dispersa. No quiere decir que la medicina tenga totalmente coincidencia, digamos, en sus consideraciones. En las ciencias naturales se llaman paradigmas esas divergencias. Yo les comento respecto de un paradigma en las ciencias naturales. Hay varios, pero creo que es algo que me parece que es más fácil de comprender. Es respecto a un paradigma que existía en los años 30 del siglo XX en la medicina. Y 2 personas que ganaron el premio Nobel el mismo año de medicina tenían discrepancias, ¿no? Respecto a las consideraciones de un análisis del cerebro. Uno de ellos, Gorgi, es un argentino, y planteaba de que el cerebro, las neuronas que están en el cerebro no están conectadas, es decir, todas desde el principio, ¿no? Es decir, sino las conexiones se van formando con el tiempo, es decir, se van estructurando a medida que vamos desarrollando la capacidad craneal. Y otro médico decía, no, todas las neuronas están interconectadas desde que nacemos. Y no se podía probar, porque eso se puede probar solamente con el desarrollo tecnológico de un microscopio. Sabemos que las neuronas no están conectadas desde que nacemos, sino que las conexiones se van generando a través del tiempo. En esa línea, vean ustedes que había una discrepancia. Ya eso se llama paradigma. Un paradigma que sostenía una cosa y otro paradigma que sostenía otra, ¿no? Seguramente en otras ciencias encontramos varios paradigmas en la geología, para ver, digamos, cómo se interpretan, digamos, las diferentes capas que tiene la Tierra. Hay metodologías, hay criterios, etcétera, y naturalmente eso genera, digamos, corrientes distintas. No es que todos convergen al mismo tiempo, pero claro, las ciencias naturales, a través del desarrollo tecnológico, van convergiendo cada vez más y se van, es decir, unificando, ¿no? El criterio. Ya nadie puede en este momento cuestionar que las neuronas están separadas. Todos saben ya que, bueno, por el desarrollo tecnológico que hay, ya esas neuronas están separadas. Entonces,
Pero no ocurre lo mismo en las ciencias sociales. En las ciencias sociales todavía estamos en procesos de conocimiento, ¿no? Sucede, por ejemplo, que se utilizan métodos como las matemáticas, la estadística, para hacer una serie de predicciones, proyecciones, etcétera. Y bueno, eso tiene una validez, porque, es decir, utilizando muy rigurosamente, digamos, algunos instrumentos, podemos prever, digamos, algunas situaciones, ¿no? En la clase anterior, alguien señalaba y decía, ningún economista ha podido prever, por ejemplo, la crisis del 2007-2008. Y alguien decía, bueno, no han podido prever esta pandemia. Bueno, tampoco creo que corresponde, pero bueno, la crisis sí que... Porque hay corrientes que dicen que las crisis han sido superadas, ya no va a haber más crisis económicas, etcétera. Ya se entiende mejor la economía y han sido, digamos, es una cuestión del pasado. Y la crisis del 2008 ha cuestionado, digamos, esos criterios. Y bueno, esa crisis que se ha presentado, digamos, en el epicentro fundamentalmente ha sido Estados Unidos, a través de la magnificación de los precios de los inmuebles. Pero bueno, nadie pudo, digamos, con relativa aproximación, decir, vamos a entrar a una crisis en este tiempo por estos elementos. No todo el mundo estaba muy feliz, la economía crecía, estaba boyante, y todos creían que, bueno, nadie va a tener vicisitudes en la actualidad. Pero no, vean ustedes que hay elementos sustanciales de la economía que no se pueden prever. No se pueden prever porque no tenemos todavía esa varita mágica o esa esfera del futuro que nos pueda decir, bueno, esto es lo que va a pasar. Es decir, es muy aleatorio, ¿no? Lo que, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente. Esta crisis sanitaria ha afectado dramáticamente como crisis económica, ¿no? Muchos dicen que estamos reeditando la crisis del 29, ¿no? De hecho, el 2008 la crisis era una crisis de tal profundidad, pero ya con los conocimientos que se tenía, han tenido que entrar al salvataje, ¿no? Es decir, corrientes, por ejemplo, corrientes que dicen que el Estado no debe participar y vean ustedes, sustentada fundamentalmente por organismos internacionales y gobiernos de los países desarrollados, sostenían eso, pero son precisamente estos gobiernos los que han incidido de manera determinante para contrarrestar la crisis, ¿no? Es decir, hubo una participación así significativa del Estado. Entonces, las ciencias sociales todavía tienen una serie de incógnitas, ¿no? Y la economía, por cierto, como una ciencia social, tiene una serie de inconvenientes. Hay un libro interesante de Dani Rodrik, Hablemos claro sobre el comercio mundial. Es interesante sus ponencias. Y él es crítico con los modelos, ¿no? No es que niega los modelos. No podemos negar, digamos, que nos puede ayudar, pero tratar de exagerar, como dice el texto que hemos leído, más parecen manuales de matemáticas de física que un manual de economía. Es decir, hay quien ostenta, digamos, de manera profunda las matemáticas, se cree dominar la economía y eso no es cierto. La economía es fundamentalmente el análisis teórico, pero la historia, vean ustedes cómo estas personas estas corrientes que cuestionaban, digamos, la historia en la economía, decían, bueno,
¿qué vamos a hacer con la historia? La historia no sirve de nada, ¿no? Lo que hay que hacer es decir, las ciencias naturales no utilizan la historia, y eso es una falacia, una falsedad, porque lo que hay que determinar, ¿cuál es el sujeto y el objeto de la economía? Y empecemos por esa reflexión. Yo quisiera que algún estudiante participe y me diga cuál es la diferencia entre objeto y sujeto de la investigación científica, desde la perspectiva de la economía o en términos generales. A ver, ¿quién? A ver, yo les digo. A ver, así aleatorio. ¿Dicen? Ya, dame un segundito. Eloy Molle, ¿está? Ya Sí, sabemos, Santiago. decirle a los compañeros que aparecen, digamos, en la pantalla y no responden, quiere decir que no están, simplemente han puesto, entonces, a ver, Eloy, tú estás presente, dime. Más o menos relacionado a la pregunta, he estado revisando un texto que si la economía es una ciencia o disciplina, y en el texto nos menciona algo importante, o sea que hay dos características que sobresalen como ciencia, o sea, la objetividad y la aplicación del método científico. Pero la objetividad es uno de los requisitos que, o sea, más difíciles de cumplir en economía. No nos olvidemos que existe tanto la economía positiva y la economía normativa. Entonces, desde esa perspectiva, la economía o el economista, en este caso, debería ir que estudiar los hechos o los fenómenos económicos tal como ocurren en la realidad. Entonces es por eso que, por ejemplo, los premios Nobel de Economía se conceden a aquellos avances que se realizan en el marco de la economía positiva. Y la economía positiva busca explicaciones objetivas o científicas del funcionamiento de una economía. O sea, se ocupan de lo que es o podría ser. Es por eso que los premios Nobel se dan a los avances realizados en la economía positiva. Y eso sería, licenciado. No, me parece muy bien tu análisis, tu participación, muy bien. Entonces, estamos calificando. Licenciado, ¿por qué participar? Directo, a ver. Sí, lo que yo entendería entre objeto y sujeto, esto aplicándolo a la economía, objeto lo entendería como aquellos bienes o servicios que las personas necesariamente necesitan para satisfacer sus necesidades. Y lo que entendería yo por sujeto, como estamos viendo todas las lecturas y adecuándolo a ese pensamiento, que se daría en la economía, estaría esto con una característica que son las personas, como sabemos, los hombres, las mujeres, esas personas que se consideran trabajadores, empresarios y que implican en el proceso de producción de bienes y servicios. Yo entendería, licenciado, así. Ya está. Bueno, es una reflexión que estás haciendo. ¿Alguien más quiere participar? Dani, querías participar hace un momento. Licenciado, más o menos mi participación se asemeja a la anterior. El sujeto en este caso serían las personas que son objeto de estudio, en este caso el ser social, producto de que es influyente de parte de las expectativas, en este caso las empresas, el gobierno mismo. Y en cuanto al objeto de estudio, la satisfacción de necesidades en base a recursos escasos.
Ya, yo creo que hay ya idea. A ver, sobre esa base, en todo proceso de investigación científica, siempre hay el objeto y el sujeto. Por ejemplo, en la geología, ¿cuál es el objeto de estudio? En la geología, el objeto de estudio son las diferentes capas que tiene la Tierra, ¿no? Cómo se han ido formando a través de cientos de miles de años, ¿no? Es decir, esas capas que tenemos en la Tierra se han ido conformando por siglos, por milenios. Y entonces, ese es el objeto de estudio de los geólogos, ¿no? El objeto es dónde vamos a concentrar nuestro cerebro para analizar determinada situación. Y naturalmente el sujeto son los científicos, los geólogos en este caso, que van a estudiar, digamos, el suelo, ¿no? O algunos ingenieros en suelos, no sé, pero fundamentalmente los geólogos que van a estudiar la formación de las diferentes capas de la Tierra. Entonces ahí está clarísimo. Entonces el sujeto y el objeto son totalmente distintos. El objeto es la Tierra, las capas, y el sujeto es el que estudia, el científico. En el caso de la economía, hay una parte, tenía razón Danny Thompson, efectivamente, el sujeto, en este caso, es la persona que va a estudiar, ¿no? El científico, el economista, el sociólogo que va a estudiar, digamos, un evento de la economía. Entonces, ese es el sujeto, la persona que va a estudiar. Y el objeto de estudio es, como bien lo decías, el objeto, ahí había un cambio que hiciste, el objeto es la sociedad. El objeto es la sociedad, porque es la sociedad la que vive el espectro económico. Es la sociedad que tiene, digamos, sus roles en ese espectro económico. Entonces, aquí hay una situación muy compleja porque el sujeto es parte del objeto. Si el estudio de la sociedad desde su perspectiva económica es el objeto de la economía, del estudio de la economía como disciplina, como ciencia, el sujeto es parte de ese objeto de estudio. Entonces vean ustedes que hay cierta complejidad, porque yo no me puedo aislar de la sociedad y decir, yo no soy parte de la sociedad y voy a estudiar, digamos, a esta sociedad desde Marte, desde Júpiter, no sé, muy alejado del espectro en el que se vive, ¿no? Entonces, y ahí viene un problema, ¿no? Que el sujeto, al ser parte del objeto de estudio, es decir, tiene naturalmente inclinaciones en uno o en otro sentido. Si el sujeto de estudio, como en el caso de Keynes, proviene de una familia acaudalada, sus padres eran de la nobleza, él era un noble, eso de la nobleza desde la perspectiva, digamos, de la jerarquía que se da, digamos, en unas sociedades donde todavía hay una estructura, donde hay un rey. Ustedes saben que hay la reina de Inglaterra, la reina de Inglaterra, hay los príncipes, etc. Hay todavía una estructura jerárquica desde esa perspectiva. Y él pertenecía a esa estructura jerárquica de esa sociedad. Y naturalmente, desde esa perspectiva, él tenía sus propios criterios, sus propias convicciones, porque él había vivido en ese espectro. No era parte, por ejemplo,
de la economía informal que tal vez se estaba generando recién en ciernes en ese momento, o de la clase de los trabajadores, no era de ese espectro. Entonces, ese es el objeto y sujeto de estudio de la sociedad, de las ciencias sociales. Ahí entonces el individuo es el que estudia, es el sujeto, pero al mismo tiempo es el objeto parte del objeto de estudio, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante que hay que tener siempre presente. No es como las ciencias, la anatomía, por ejemplo, vos agarras, digamos, un cuerpo y estás analizando, digamos, las vísceras que pueda tener cuando ha fallecido, pueden hacer, qué sé yo, una serie de experimentos con ese cuerpo, estás viendo, digamos, ahí. Pero no es tu cuerpo, no estás, es decir, inmerso en ese cuerpo. Puedes deducir una serie de cosas de ese análisis. El sujeto de tu investigación es totalmente ajeno, digamos. Tú estás aparte estudiando esa situación. Entonces, esa es una de las consideraciones. Otra de las consideraciones que plantean, por ejemplo, muchos estudiosos es que dicen que los economistas pasan por alto complicaciones y matices del mundo real. Por ejemplo, muchos se han referido al Homo economicus. ¿Qué es el Homo economicus? ¿Cuándo aparece el Homo economicus en la palestra? Porque Smith no habla de Homo economicus, Marx no habla de Homo economicus, y los institucionalistas actuales y algunos críticos cuestionan esa consideración del Homo economicus. Entonces, ¿qué significa el Homo economicus cuando aparece? ¿Con qué corriente? ¿Qué trata de entrañar? Porque tenemos el Homo sapiens, el Homo fabers. A ver, ¿quién puede comentar un poco sobre esas consideraciones? Licenciado, buen día. Adelante, Claudia. Bueno, el Homo economicus vendría a partir de la escuela neoclásica, ¿no? Porque como usted dijo, los economistas clásicos no hablaban acerca de esto, y esto viene sobre todo cuando intentan racionalizar más el hombre para que pueda ir de acuerdo a los modelos que estos comenzaban a presentar más o menos por 1870 o 1830, como ya nos comenta el texto. Nos muestra que el hombre tiene un comportamiento más racional ante cualquier tipo de estímulo y siempre utiliza la información y toda la información que tiene de manera racional, y por eso es que la escuela neoclásica es muy criticada, ya que hemos visto y en la realidad siempre presenciamos que no nos movemos ni utilizamos toda la información de manera racional. Incluso muchas veces teniendo información podemos tomar decisiones más emocionales y sentimentales que esa información racional. Exacto. Bueno, creo que nos ha contestado Claudia, me parece muy bien. Simplemente corroborando un poco, efectivamente el Homo economicus es una propuesta que nace con el pensamiento neoclásico. Si antes, desde la perspectiva, digamos, general, se habla del Homo faber, el hombre que fabrica, el Homo sapiens, el hombre que piensa, es decir, en el proceso de evolución de la humanidad, naturalmente el ser humano ha ido construyéndose a sí mismo, ¿no? Y bueno, la capacidad craneal ha ido aumentando, sin duda, a través de miles, millones de años. Actualmente los estudios dicen que tenemos 86.000 millones de neuronas, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que esta consideración del Homo economicus
efectivamente postula de que el ser humano es totalmente racional en su accionar económico. Totalmente racional en su accionar en general, dicen, ¿no? Pero específicamente en su accionar económico. Es decir, siempre va a optimizar sus acciones. Es decir, si vamos al supermercado y entonces tendríamos que hacer una serie de operaciones mentales para comprar, digamos, un determinado producto. Y de esas operaciones mentales matematizadas, sacar un resultado y decir esto voy a comprar, me conviene, esto no me conviene, etc. Eso es lo que más o menos se concibe que actúa el ser humano. Y la realidad no es así, ¿no? Porque ya lo decía la compañera Claudia, las emociones tienen un rol importante. ¿Y saben cuál es la ponderación que tienen las emociones en el accionar de las personas? 80%. Nuestro accionar es fundamentalmente emocional en 80% y 20% podemos darle, digamos, un accionar racional, ¿no? Yo, por ejemplo, si voy a comprar un automóvil, seguramente utilizaré, digamos, algunos aspectos racionales, veré cuánto de gasolina gasta, es decir, si hay repuestos en el mercado, si hay asistencia técnica, veré una serie de elementos antes de comprar. Es más, mucha gente que incluso, dado el costo de un automóvil, porque uno no puede comprar todos los días automóvil, seguramente muchos se dejarán impresionar, digamos, por el color, la forma, el formato, y se enamorarán del coche, y no importa que consuma gran cantidad de gasolina, no importa que sea muy espacioso, etcétera. Entonces, es decir, para parquear, para estacionar, sea una dificultad, pero prefieren comprarlo porque, bueno, ahí han tenido sentimientos más de carácter emocional, ¿no? Entonces, incluso, y bueno, hay críticas, incluso si fuéramos tan racionales, no tendría que haber divorcios, ¿no? Porque nuestra decisión sería tan racional que calcularíamos, digamos, los futuros fracasos de tal manera que minimizaríamos, y los divorcios más bien se presentan de forma a veces muy significativa en determinados periodos, ¿no? Entonces, hay ese tipo de consideraciones, y hay consideraciones, por ejemplo, que, digamos, la competencia perfecta. Partir de elementos que no son objetivos, es decir, inviabilizan como ciencia, porque no hay competencia perfecta, ¿no? Todos sabemos que priman oligopolios, monopolios en el mundo. Es decir, estos oligopolios y monopolios tienen, digamos, una incidencia tal que deben producir más o menos el 80% de la producción mundial. Y 20% de la producción mundial sí está, digamos, en torno a las unidades más pequeñas, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, qué sé yo, que se mueven en esa situación, pero son millones de millones que están, digamos, ahí insertos con niveles de productividad menores, etcétera, pero son unas cuantas es decir, un porcentaje menor. Estaba viendo la ciudad del Alto, tiene 27.000 unidades inscritas, 27.500 creo. Y de esas 27.000, 90% son microempresas, o sea, más iniciativas familiares, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, su aporte? Es marginal, ¿no? Como producción, pero el 0,7% que son empresas grandes y el 1% que son medianas, seguramente congregan una gran parte del aporte que genera la ciudad del Alto. Más o menos debe ser por lo menos un 50%, tal vez más. Entonces, vean ustedes, hay unos postulados del pensamiento neoclásico que no se cumplen en la realidad, ¿no?
Y claro, Dani Zodri dice acá, la formación económica padece el mismo problema en su afán de exhibir de forma impoluta las joyas de la corona de la profesión, la eficiencia del mercado, la mano invisible, la ventaja comparativa, etc. Los economistas pasan por alto las complicaciones y matices del mundo real. Y él dice, es como si los cursos de introducción a la física planteasen un mundo sin gravedad, porque de ese modo todo sería más sencillo. Ustedes saben que la gravedad es la característica que tienen los objetos de caer al centro de la Tierra, ¿no? Por el peso específico que tienen, van a la Tierra, ¿no? Entonces, su comparación me parece bastante interesante, es decir, como que los físicos o en otras profesiones dejaran de tomar en cuenta elementos nodales de la realidad. Y eso, por ejemplo, es un cuestionamiento. No lo está haciendo la autora en el libro que hemos leído, pero si usted se encuentra otros libros, Dani Zogby ha ganado en 2020 el premio al mejor economista en Europa. Es profesor de la Harvard. Bueno, ya están reaccionando. Antes eran muy cesados, digamos, a los criterios. Era una especie de fe que se tenía, digamos, a algunas cuestiones. Y, bueno, dadas las características que está viviendo el mundo, los mismos economistas están empezando a cuestionar. No hemos utilizado muchos ejemplos de economistas que son marxistas. Bueno, la señora que hemos leído sí, ella tiene esa tendencia. Pero gran parte de los cuestionamientos vienen de los mismos economistas que eran neoclásicos y se han transformado en institucionalistas. Claro, el institucionalismo también tiene dos corrientes, la antigua y la nueva. La antigua dice que es mucho más cuestionadora y la nueva es un poco más conciliadora con el pensamiento neoclásico, ¿no? Bueno, pero un poco es eso, ¿no? Para completar, digamos, el análisis que están haciendo. Pero bueno, yo estoy utilizando más la palestra y lo que quiero es escucharles a ustedes. Vayamos con otra cuestión que planteaban ustedes y que es la economía convencional o crítica respecto a la práctica social. Y esta pregunta nos hacía Juan Andrés Guarachi. A ver, ¿qué piensan ustedes? Y Juan Andrés también, tal vez, él ha ido reflexionando, ha lanzado la pregunta, me parece muy interesante. Otra pregunta que me parece interesante, el salario y la productividad marginal. Ustedes han estudiado la productividad marginal en microeconomía, sabemos qué significa, y sabemos que significa que el salario en una economía, digamos, microeconómica con equilibrio, coincide, digamos, con la productividad marginal y el salario. El salario marginal son dos elementos que van a coincidir. Entonces, ¿qué consideraciones tienen al respecto ustedes, estimados estudiantes? Licenciado, ¿me escucha? Juan Andrés, a ver, fuerte, para que te escuchemos. Bueno, respecto a la pregunta que planteé anterior, era, digamos, dentro de lo que es el pensamiento convencional con lo que es el pensamiento de la economía crítica. En ahí, dentro de la introducción, hacía referencia en la parte de introducción, en lo que hablaba en la lectura, sobre la práctica social de la economía y la economía como disciplina. Dentro de lo que es, digamos, las escuelas de pensamiento que estaban en la parte de lo que es pensamiento convencional, mostraban, digamos, más modelos en relación a las teorías que ellos planteaban, digamos, ya sea de manera en relación a las matemáticas o en base a modelos, digamos, que planteaba Keynes. Es por eso que no tenían mucho estudio dentro de lo que es la realidad como tal. Por eso no tanto se relacionaban de manera directa con lo que es la práctica social, sino más que todo a teorías que ellos planteaban, en base a modelos y en base
a cálculos matemáticos, como en el caso de los neoclásicos. Mientras que la parte de la economía crítica, ya sea como Marx o la parte de los post-keynesianos o los institucionalistas, ya veían un poco más la realidad, porque digamos, la parte de los institucionalistas veían, digamos, cómo podrían tal vez cambiar, digamos, el comportamiento de los individuos a través de leyes, normas, digamos, que ellos veían de parte de las instituciones. Entonces, en esta pregunta es que tanto los pensadores de la economía crítica se relacionaban de manera directa a lo que es la economía como práctica social, y no tanto así como en sí, viendo, digamos, concibiendo en sí lo que es el concepto de economía. Y dentro de lo que también relaciona como lo que es, como rato hablaban, de lo que es la economía, en sí, de lo que es el racionalismo, es por ello que no se, digamos, enfocaba mucho a lo que es la realidad como tal, porque también como el pensamiento de lo que es la nueva macroeconomía clásica tomaba, digamos, ese concepto de lo que es el racionalismo como las expectativas racionales, lo cual hacía pensar de que las personas en momentos de inflación iban a tomar las medidas exactas y correctas, cosa que no era cierto, digamos, porque las personas tienen libertad de pensar y eso hace que dentro de la economía tenga ese problema de poder experimentar dentro de lo que es en la población, digamos, a diferencia de lo que es las diferentes materias. En sí mi respuesta, licenciado. Está muy bien tu análisis, me parece interesante. Otra pregunta que también lanzo al curso, el poder. Usted sabe muy bien que la corriente convencional no contempla el poder como un elemento sustantivo en la economía. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? A ver, otra participación. Buenos días, licenciado. Adelante, Zulema. Bueno, acotando con ese punto, lo que yo podría mencionar es que la economía convencional deja de lado este tema muy importante, ya que para los neoclásicos decían que los individuos actuaban de manera racional en busca de su bienestar individual y de ese mismo modo su bienestar colectivo. Pero no tome en cuenta de que diferentes, por ejemplo, redes de poder implicaba una gran importancia en el hecho de políticas económicas. Las teorías neoclásicas en un punto hacía eh, que el tema aquellos diferentes pensamientos económicos sean como una capa de, de humo para este tema importante, en donde ciertas personas salían favorecidos y otras personas no. Es por eso que ahora se puede explicar la desigualdad económica que se vive bueno, dado que hace tiempos atrás y en diferentes corrientes económicas se estudiaba de esa forma, de manera teórica y no práctica, viendo los diferentes problemas de la realidad. El tema de poder es parte de la realidad que se debería haber tomado en cuenta desde un principio en modo de estudio. Es el licenciado. Muy bien, me parece muy interesante tu análisis, Zulema. ¿Alguien más? Adelante, José Manuel.
A ver, da lugar a interesante tu análisis y, bueno, da lugar a reflexiones también. ¿Qué es lo que sucede en la realidad, por ejemplo, cuando en 1942 Bolivia determina, viene una misión estadounidense y apoya en elaborar un plan? El plan Bohan se llama, porque el representante máximo de este equipo que viene de Estados Unidos se llama Mervyn Bohan, y por eso denominan al plan Bohan. Y este funcionario estadounidense que viene, digamos, con su equipo a hacer un estudio para Bolivia, estamos hablando de 1942, porque ahí teníamos una serie de temas anteriores. El Estado había nacionalizado la empresa Standard Oil de Nueva Jersey, la Standard Oil, y teníamos discrepancias por esas situaciones, pero después vinieron y en un afán de conciliación vinieron, entre comillas, a apoyar, digamos, a cómo resuelve la economía boliviana sus problemas. De ahí nació el Plan Bohan. Y entonces, en el Plan Bohan planteaban sustituir, era una industrialización sustitutiva de importaciones, sustituir algunas importaciones, porque antes importábamos el arroz, importábamos el aceite, importábamos una serie del trigo, etcétera. Seguimos importando una parte del trigo. Pero había unos 12 productos que sugería el plan agropecuario. La carne, inclusive, se importaba una parte de la carne, no producíamos internamente, los mercados no estaban articulados. Y entonces, el problema era ese, ¿no? Y sucede que en esas circunstancias, el plan Bohan se aplicó a partir de 1952 con el MNR. Y ahí tuvo un éxito porque se fue, digamos, hacia el oriente, la apertura hacia el oriente, es decir, se aperturó el camino, se construyó un camino carretero hacia Santa Cruz se incorporó al resto del país y, bueno, empezó, digamos, una producción interesante. Y entonces, los primeros momentos se apoyaron a los productores, porque hay productores no siempre tienen el capital cuando se está generando, digamos, una nueva propuesta económica. Entonces se les dio crédito a los productores de Santa Cruz. Y donde el crédito se dio, digamos, en mayor medida fue con Banzer, ¿no? En 1971 a 1978 gobernó Banzer, un periodo donde subió el precio del petróleo, subieron las materias primas, y fue también un periodo de auge en Bolivia que permitió tener muchos ingresos interesantes. Y esos ingresos se direccionaron, naturalmente, a la producción. Gran parte, vean ustedes, el periodo de Banzer, el 85% del crédito internacional que contrajo Bolivia fue el periodo de mayor endeudamiento, se orientó a Santa Cruz, el 85% del crédito, fundamentalmente a fortalecer a los productores cruceños. Y el 15% se distribuyó entre los 8 departamentos, es decir, casi nada, ¿no? Se distribuyó entre La Paz, Cochabamba, Potosí, etcétera, etcétera. Entonces, el grueso del crédito se fue a los productores de Santa Cruz. ¿Y qué pasó con los productores de Santa Cruz? Se potenciaron de tal manera el poder económico, adquirieron poder económico porque sustituyeron importaciones, es decir, ya no importamos aceite, ya no importamos carne, ya no importamos, es decir, oleaginosas, ya no importamos parte del trigo, el algodón casi no se importa, etcétera. Y de tal manera que se ha potenciado, digamos, este núcleo
agroindustrial en Santa Cruz y no se conformó con tener, digamos, el poder económico, sino ellos dijeron, bueno, ahora tenemos que tener poder político y empezaron a controlar el poder político desde la perspectiva de no había, digamos, un funcionario, un gerente de la CAO, de la Cámara Agropecuaria del Oriente, que no se postula a ministro de Agricultura u otros ministerios más. Entonces, había un poder, ¿no? Es decir, a eso se refiere, digamos, el poder, ¿no? Ahora, es decir, el poder económico, Rockefeller, que empezó, digamos, a adquirir poder económico, después adquirió un poder político en su país, y no solo en su país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, a eso se refiere, digamos, esta consideración. Pero vayamos a lo que nos plantea el compañero José Manuel. Hay la corriente sociológica que me parece muy interesante su análisis respecto al capital social. El capital social es aquel conocimiento que tenemos de personas que pueden acudir a apoyarnos a nosotros en un momento de dificultad. Por ejemplo, las personas que han estudiado, digamos, en un colegio en el alemán o en otro colegio, tienden, digamos, a cooperarse entre ellos. Tienden a apoyarse, bueno, hay personas que están en un nivel interesante, entonces coopta a los otros compañeros de su curso o bueno, esa es una forma de ayudarse, ¿no? Por eso es importante que ustedes se conozcan y se puedan ayudar. Ahí genera un capital social. Desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que lastimosamente falleció relativamente joven. Pero bueno, esta consideración del capital social desde esa perspectiva señala que, por ejemplo, si tenemos nuestros padres, son dos profesionales, tu padre es abogado, tu madre es médico, tu padre puede ser economista, auditor, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ha ido desarrollando relaciones sociales. Y claro, cuando tú necesitas trabajar, yo me acuerdo en una reunión de estudiantes, decían, ¿qué pasa? ¿Por qué encuentran trabajo los compañeros de la Católica más que los compañeros de la UNSA? Y un estudiante decía, porque ellos saben econometría. Eso les da, digamos, la ventaja de conseguir trabajo. Y en realidad, lo que les da la ventaja de conseguir trabajo es que sus padres tienen relaciones. Su padre, de uno de la Católica o de uno del colegio alemán, más o menos por la regularidad va a ser un profesional y seguramente con alguna base social relativamente amplia, con muchos conocidos. Entonces, para ellos encontrar trabajo es más fácil. Así que no es tanto, yo diría que, como muchos dicen, hay gente que dice, en el sector público está la gente que está votando precisamente por la oposición al actual gobierno. Claro que pueden ir a las marchas, etcétera, mimetizarse, lo que quieran, pero en el fondo, gran parte de esas personas, clase media, van a votar por otros restos. Entonces, no es tan cierto como dice nuestro amigo José Manuel. Lo que pasa es que ahí entran por recomendaciones. Es como alguien decía en una propaganda, hay que tener un banco amigo, venga al banco X y usted va a tener todas las facilidades, el apoyo correspondiente. Y cuando uno va al banco X, entra y a veces, dependiendo del humor de la persona, del oficial de créditos, le atiende bien o
finalmente no le atiende bien o termina sin atenderle. Entonces, es preferible tener un amigo en el banco que un banco amigo, ¿no? Y ese amigo en el banco es parte de tu capital social. Entonces, es eso lo que funge en la realidad. A ver, ustedes vaya cualquiera de ustedes con las recomendaciones de su distrito, que ha marchado todas las heces, que ha peleado con los pititas, etcétera, etcétera, a ver si le van a tirar pelota. No es así, no funciona la realidad así. Ahí funciona porque se conocen entre ellos, son de la misma promoción, más o menos hay ese tipo de cosas, y hay ese tipo de relacionamiento. Y así funciona. Yo he notado incluso en los organismos internacionales, porque alguna vez yo tuve relaciones con organismos internacionales y veía que funcionaban las cosas de esa perspectiva del conocimiento, y, bueno, a quién se conoce, por qué no lo convocamos a lo conocemos ya, etcétera, etcétera. Seguramente en países donde hay, digamos, una demanda de trabajo interesante, puede que en este momento, en la crisis, yo creo que no funcionan desde esa perspectiva muchas cosas, ¿no? Porque hay un desempleo fuerte, etcétera, etcétera. Hay que un poco ubicarse también en la realidad, es decir, la comparación que haces creo que va a medias con lo que queremos decir poder, ¿ya? Es decir, el poder es fundamentalmente económico, ¿no? Y yo te digo, digamos, para desarrollar todos los países actualmente que han sido emergentes, Corea, Taiwán, Singapur, etcétera, han desarrollado el Estado. El Estado ha sido la base de su desarrollo. Y bueno, eso ha generado con capital nacional. Ese ha sido su éxito. La diferencia de los países latinoamericanos han sido subsidiarias de las empresas transnacionales. La Ford ha puesto la Volkswagen ha puesto su subsidiaria en Brasil, en México, etcétera, y no han generado su propia tecnología, ¿no? Y el momento que no les convenía a la Ford, lo han sacado sus capitales, etcétera. En cambio, en Corea es la Hyundai, es Samsung, etcétera, son capitales propios, nacionales, que están controlados por el Estado, un Estado fuerte. Hay que ver cuál es la diferencia de Estado fuerte también, ¿no? Son bastante complejas las cosas. O sea, yo te rogaría, José Manuel, que leas a Pierre Bourdieu, leas a otros autores, y el análisis que haces tiene algo de verdad, cierto, pero habría que entrar a mayores profundidades. Bueno, yo quisiera cesar con eso este tema y entrar al segundo tema, que es el contexto internacional. No sé si hay alguna consulta antes de que entre yo al segundo tema, muy rápidamente. O tal vez antes de entrar al segundo tema, quisiera 4 grupos que se ofrezcan para exponer el segundo tema, que es muy sencillo realmente. Licenciado, ¿puede ser mi grupo? Ya, Francisco Apaz. Sí. Por favor. Por favor. Licenciado. Grupo 2. Licenciado. Es el grupo. Licenciada. Mi grupo es el grupo 12. Zulema Quispe, ¿qué grupo eres? 7. Licen. Grupo No, 10. Licen. Grupo 10, por favor. Grupo 10. Licenciado, grupo 14. Y grupo 2. Francisco Apaza, ¿de qué grupo eres? Del grupo 12, licenciado. Grupo 12, perfecto. El 12, el 10, el 7 de Zulema. Zulema es 7, ¿no? Y de Fanny. Sí, licenciado, grupo 14. ¿Grupo 14? Sí. Fanny Machac. ¿Y el grupo 10, quién me dijo el nombre? Bueno. Gracias, Licen. Gracias. Grupo 2, dice. Grupo 2. Del grupo 10 era Casas.
Ya, grupo 2 también. Ya, perfecto. Listo. Ya tenemos para la próxima clase los grupos. Yo voy a hacer, no necesariamente, digamos, un resumen de lo que dicen los textos, porque ustedes lo van a resumir mejor que yo, lo van a presentar en diapositivas. Yo les voy a hablar un poco del sistema económico capitalista a nivel mundial. Que de eso se trata el tema, ¿no? Empezar, digamos, con consideraciones, el poder que tienen actualmente, cómo está distribuido a nivel mundial, etcétera, etcétera. Un poco, ¿a qué denominamos sistema en economía desde la perspectiva de la economía mundial? Sistema denominamos aquella economía que está totalmente articulada en el mundo. Y el capitalismo es un sistema económico porque está articulado. Ustedes pueden, en Europa, todos los países están en la esfera capitalista. Rusia es un país capitalista, ¿no? Que tiene discrepancias con Estados Unidos porque, bueno, Estados Unidos está perdiendo el liderazgo actualmente. Es decir, hay desgaste del liderazgo de determinados países. Antes, en el modo de producción capitalista, ya creo sistémico, con Inglaterra a la cabeza, Gran Bretaña, Inglaterra era el país líder. Vean ustedes, Inglaterra producía el 45% de la producción mundial. Y tenía una proporción significativa del comercio mundial, manejaba el comercio mundial. Hoy China produce el 22% de la producción mundial. No se acerca, digamos, a lo que el poder que tuvo un momento de esos en Gran Bretaña. Y China, bueno, tiene una particularidad, es un país que se denomina el socialismo real, donde efectivamente 2/3 de su economía son controlados por empresas, es decir, estatales, ¿no? Pero son empresas gigantes como la Ford, como la Samsung, son empresas gigantes. 350 empresas gigantes tiene Rusia de las 500 empresas gigantes que producen el 66% de la producción de China. Entonces, pero China también está articulada al sistema capitalista. Ya les digo que su producción es el 22%, su comercio es un tanto similar, no recuerdo en este momento, pero bueno, tiene un comercio bastante sustantivo a nivel mundial, que ha superado ya a Estados Unidos. Su producción también, su producción en términos de paridad de poder de compra es superior al de Estados Unidos. Si alguien me puede decir qué es la paridad de poder de compra. Cuando homologamos dos canastas de consumo similares. Por ejemplo, podemos poner una canasta de consumo donde tengamos una hamburguesa, tengamos alimentos determinados, tengamos utensilios determinados, y eso tiene un valor en Estados Unidos, y esa misma canasta tiene otro valor en China. Por ejemplo, una hamburguesa de un local regular en Estados Unidos y una Coca-Cola seguramente está con unos $15, ¿no? Digamos $10. Una hamburguesa y una Coca-Cola en nuestra realidad es la misma hamburguesa, seguramente lo compramos en $5, ¿no? 35 bolivianos con su Coca-Cola, ¿sí? Pero esa
esa misma porción en Estados Unidos tiene otro precio. Claro, cuando hacen, digamos, su cálculo de producción en PIB, les resulta, digamos, un PIB grande, ¿no? Porque el precio se multiplica por la cantidad, etc. En cambio, en este caso nos resulta un PIB pequeño, pero si decimos paridad de poder de compra, decimos con canastas homogenizadas. Y en términos de paridad de poder de compra, con canastas homogenizadas, China prácticamente ya ha superado a Estados Unidos en su producción. Muchos dicen a partir del 2016, probablemente que sea 2017, 2018, ya prácticamente está por encima de su producción. Claro, en términos per cápita, Estados Unidos está muy lejos de China, ¿no? Le lleva por mucho, porque la producción de Estados Unidos la divides entre 330 millones de habitantes y la producción de China, que debe ser 1.340 millones de habitantes, 1.430 millones de habitantes, perdón. Las cifras a veces se voltean en el cerebro. Entonces, naturalmente, en términos per cápita hay una diferencia bastante significativa, pero en producción genérica es sin duda ya superior. Entonces, eso estamos viendo, terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía más o menos casi el 50% de la producción mundial. Actualmente está con el 18% de la producción mundial. Entonces, hay un recambio, ¿no? Hay una pérdida de liderazgo de Estados Unidos. Y entonces esa pérdida de liderazgo, normalmente esas pérdidas han terminado en guerras, ¿no? Ojalá que esto no termine en guerras porque eso sería una fatalidad. El poder destructivo que tenía la bomba atómica en Nagasaki, en Hiroshima, que destruyó, digamos, no sé cuántos kilómetros a la redonda en esas ciudades, y personas que estaban quemadas por dentro con las radiaciones, ese poder destructivo que tenían esas bombas atómicas en 1944, 45, las actuales bombas nucleares dicen que tienen un poder destructivo 5.000 veces mayor. O sea, se pueden imaginar, ¿no? Es decir, si se da una guerra, como decía Einstein, no sé cómo sería la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, le preguntaron, pero sí sé cómo sería la Cuarta, porque volvería a aparecer el hombre seguramente desde su nueva creación para pelearse con palos y piedras, decía, ¿no? Es decir, lo que estaba significando de que si hay una Tercera Guerra Mundial con el poder bélico que se tiene, es la destrucción del mundo. Bueno, pero ojalá que nunca se dé. Y saben precisamente estos países, ¿no?, que tienen esa capacidad. Entonces, en esa línea son contendientes la URSS y Estados Unidos. Pero ya no es Rusia, antes era URSS. Rusia y Estados Unidos. Rusia tiene 5.000 ojivas nucleares y Estados Unidos también tiene 5.000 ojivas nucleares. Entonces están parangonados. Y bueno, hay por el mundo otras realidades, entonces es complejo, bastante complejo ese tema. Entonces, lo cierto es que el capitalismo es sistémico. El capitalismo se afecta, digamos, a algún elemento fundamental del capitalismo, va a tener su trascendencia, digamos, en el resto de los componentes del sistema capitalista. Como quiera que ustedes han visto, la crisis de 2008 ha afectado a la economía mundial. Y
bueno, ahora la crisis que vivimos, la multidimensional, es una crisis multidimensional que vive el mundo, porque es una crisis sanitaria, una crisis medioambiental, una crisis económica, etcétera, ¿no? Entonces, tiene diferentes componentes y está afectando efectivamente a gran parte de la economía mundial. Vean ustedes, uno de los elementos fundamentales de la economía mundial era el turismo, los servicios, el turismo. España, el 2018, tenía 87 millones de turistas. Multipliquen por $1,000 que deje cada turista, que deja mucho más. Es una enormidad que se pierde porque ahora prácticamente su turismo se ha ido al piso, ¿no? Pues no hay, por la pandemia, nadie quiere viajar, nadie puede arriesgarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el capitalismo es sistémico, es decir, está estructurado totalmente. Y dentro de esa situación podemos ver lo que se constituye la infraestructura del sistema capitalista, la estructura del sistema capitalista y la superestructura del sistema capitalista. Y en la infraestructura del sistema capitalista, el primer elemento es la población. La población actualmente es 7.400 millones de habitantes, ¿no? 7.400, 7.500 millones de habitantes. Esos datos que les doy, 7.400 es tal vez un poquito más, ¿no? Entonces, esa es parte de la infraestructura, la población. Y la población no es una cosa amorfa. Esa población está subdividida, digamos, en población, digamos, por sexos, cuántos son mujeres, cuántos son varones, pero además dividida, digamos, por nivel de preparación de esa ¿no? La capacidad productiva que pueda tener, digamos, esa población. ¿Cuánto de esa población está en edad de trabajar? Población económicamente activa, ¿cuánto es población inactiva? Es decir, menores de 10 años y mayores de 80, que probablemente ya no están en el espectro laboral, no sé, habría que ver eso, ¿no? Que bueno, si una persona en la intelectualidad en Estados Unidos hay intelectuales muy conocidos que pasan los 80 años, los 85, son tan lúcidos porque están trabajando mentalmente, ¿no? Está carburando su cerebro todos los días. Y cuando no hacemos carburar nuestro cerebro, pues no hay interconexiones, ¿no? Y mueren neuronas, y las neuronas también pueden fructificar, pueden volver a darse, digamos, en determinadas circunstancias a avanzadas edades, ¿no? Bueno, entonces la población es un elemento sustancial de... ¿Alguien quiere hablar? Les decía, la población es el elemento sustancial de la infraestructura del sistema capitalista. Tiene todas sus características. Seguramente vamos a ver en población nosotros, población a nivel mundial, población a nivel de Bolivia, es un tema de nuestra currícula, de nuestro programa. Entonces, es muy importante, digamos, el nivel de calificación de la población, por ejemplo, para abordar determinadas actividades. La capacidad es decir, si tenemos un nivel de preparación tal, podemos fácilmente apropiar tecnología. Podemos conseguir tecnología y desarrollar tecnología. Apropiar tecnología en función de las capacidades que tiene nuestra población, y hay que generar, digamos, esas capacidades. Otro elemento importante de la infraestructura son los minerales no energéticos.
Entre los minerales no energéticos vamos a ver también el tema de minería en nuestro país, cómo está. Los minerales no energéticos tenemos desde los antiguos minerales, por ejemplo, el hierro, el cobre, tenemos el estaño. Ellos son minerales antiguos, tradicionalmente han sido utilizados. Ustedes saben muy bien, lo primero que empezaron a fundir fue el cobre. El cobre con el estaño en aleación forman el bronce, y eran las primeras armas que tenían, o los primeros utensilios que fabricaban fundiendo, digamos, esos minerales que eran más fácil. Después el hierro juega un papel importante en el desarrollo de la humanidad. El hierro después se transforma en acero, etcétera, es base de la industria de la construcción, de la industria de la infraestructura vial, etcétera, y de las grandes fábricas, ¿no? Es decir, puentes, de la infraestructura también física que puede darse. Después tenemos los minerales energéticos. Los minerales energéticos estarían fundamentalmente por la composición de los hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos es un componente de hidrógeno y carbono, y quienes tienen son el gas y el petróleo, son hidrocarburos. Y con el carbón forman los fósiles. Se han fosilizado a través del tiempo y el carbón ha sido un elemento sustancial en la primera revolución tecnológica. Ha permitido, digamos, la fundición del hierro, y naturalmente con la fundición del hierro se ha generado la revolución, se ha podido construir máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ese tipo de consideraciones que se tiene. Bueno, esa es parte del sistema, la infraestructura. Hay otros elementos más de la infraestructura, después entramos a la estructura y después entramos a la superestructura. La superestructura son las instituciones que gobiernan el mundo, ¿no? Ahí tenemos el FMI, el Banco Mundial, la OMC, los gobiernos de los países desarrollados, que tienen una incidencia tremenda en la política económica mundial, en la política mundial, en la geopolítica, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es un poquito más amplio, no está en los textos que les he dado para no abrumarlos, pero he querido hacer un resumen, tal vez alguna complementación podría ser la próxima clase, el jueves. Y entonces, dado que ya hemos cumplido el horario, entonces el día jueves empezamos con las exposiciones. Ahí están los temas. Es exponer el tema y 5 grupos que lo vamos a organizar de tal manera, cada vez lo vamos a hacer más ejecutivo, y también voy a buscar la forma de cómo hacemos las participaciones que tengan, digamos, cierta antelación de preguntas, qué sé yo, para que sea más participativo. Pero me gustaría que participen con las lecturas que han hecho del tema y hagan resúmenes también de esa participación. Bueno, con eso cesaríamos esta clase. Les agradezco y nos vemos el día jueves. Un gusto saludarles, cuídense y nos vemos el día jueves. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.